Lo que sentí cuando él me mostró la fecha no fue terror. Fue algo que no tiene nombre en español, ni en ningún idioma que yo conozca. Era como si alguien te amara tanto que quisiera despertarte antes de que el edificio colapsara, y ese amor y esa advertencia llegaran al mismo tiempo, en el mismo instante, como una sola cosa, como si la advertencia fuera el amor, como si el amor fuera la razón de la advertencia. Soy Rodrigo Fuentes, fui director de banca privada por 27 años, y lo que estoy a punto de decirte lo he cargado en silencio desde el 14 de noviembre de 2023. Ese día morí, y lo que vi mientras estaba muerto cambia lo que necesitas saber sobre tu dinero, sobre el peso mexicano y sobre lo que se viene en 2026. Escúchame, porque creo que llegaste aquí por una razón. Este canal existe porque hay gente que regresó con algo que tenía que decirse. Si eso importa, suscríbete. No por los números, porque este tipo de testimonio, específico, documentado, incómodo, merece llegar más lejos. Antes de que continúes, ¿alguien cercano a ti murió con algo que nunca se resolvió entre ustedes? ¿Algo que nunca llegaste a decirle o escuchar? Escríbelo en los comentarios. Lo que compartí tiene algo que ver con eso. Era un martes como cualquier otro de los miles de martes que pasé dentro del sistema bancario mexicano. Me había levantado a las 5:30 de la mañana, como siempre, para revisar los mercados asiáticos antes de que mi familia despertara. El yen, el yuan, los futuros del petróleo. Era mi ritual de 19 años. Sábados, domingos, Navidad. No importaba. El mercado no descansa y yo tampoco. Llegué a la oficina a las 8:15. Saludé a María Luisa, mi asistente de 11 años. Me trajo el café sin que yo lo pidiera, como siempre. Tenía una reunión a las 10 con un cliente que quería mover una cartera de 3 millones de pesos a un instrumento más conservador porque se estaba acercando la jubilación. Una conversación que había tenido cientos de veces. Nada inusual, nada que se sintiera diferente. A las 4:30 de la tarde estaba solo en mi oficina, revisando una proyección de riesgo cambiario para el primer trimestre de 2024. Era un documento de 15 páginas que yo mismo había encargado a mi equipo. Números, gráficas, el tipo de análisis que había consumido la mayor parte de mi vida adulta. Sentí la presión en el pecho en ese momento. No la reconocí de inmediato. Los hombres de mi generación no reconocemos esas cosas hasta que ya es tarde. La atribuí al estrés de la semana, a que había tomado demasiado café, a que no había dormido bien los últimos días. Me dije que iba a tomar agua y a salir a caminar un momento. No llegué a levantarme. La presión se convirtió en algo diferente, como si alguien pusiera su mano entera sobre mi pecho y apretara, como si el aire dejara de funcionar de una manera que no entiendo cómo describir. Alcancé a presionar el intercomunicador. Alcancé a decir el nombre de María Luisa. Creo que lo dije. No estoy seguro de si salió o solo lo pensé. Lo último que recuerdo de este mundo, con claridad absoluta, como si pudiera tocarlo todavía, es la pantalla de mi computadora. La proyección de riesgo cambiario para el primer trimestre de 2024. Nunca terminé de leerla. Los paramédicos llegaron en 9 minutos. Declararon muerte clínica en la ambulancia. Mi corazón estuvo detenido 7 minutos y 40 segundos. Ese dato está en el expediente del Hospital Country 2000 de Guadalajara. Pueden verificarlo. Yo mismo lo verifiqué cuando regresé.
porque necesitaba saber que no lo había soñado. 7 minutos y 40 segundos. En ese tiempo sucedió todo lo que estoy a punto de contarte. El primer paramédico usó el desfibrilador 2 veces. Yo lo vi. No desde dentro de mi cuerpo, desde afuera. Estaba, si estar es siquiera la palabra correcta, en algún lugar por encima de la camilla de la ambulancia, mirando hacia abajo. Vi mis zapatos, los que me había puesto esa mañana sin pensar. Vi mis manos sobre el pecho, flácidas de una manera en que nunca había visto las mías. Vi al paramédico más joven, no tendría más de 25 años, con las manos temblando ligeramente entre el primer y el segundo intento. Vi exactamente ese temblor, y en el momento en que lo vi, sentí algo que no había sentido en 51 años de vida. Paz. No la paz de la resignación, no la paz de quien acepta lo inevitable, la paz de quien finalmente entiende que había estado cargando un peso que no era suyo, que nunca fue suyo, y que ese peso acababa de caer al suelo sin que él tuviera que hacer nada. Deja que eso aterrice un momento. Después de ese momento de reconocimiento, todo cambió. Algo, no sé cómo llamarlo de otra manera que no suene a película, me jaló hacia otro lado. No un túnel oscuro, no una luz al final. Fue más como si el espacio de la ambulancia simplemente se disolviera y apareciera otro espacio en su lugar. Más real que la ambulancia, más real que mi oficina, más real que cualquier lugar que haya estado en 51 años. Y fue ahí donde lo escuché. Me habló en español, mi español, el español de Jalisco, con el ritmo y los giros de mi abuela, que murió cuando yo tenía 12 años. No el español neutro de las noticias, ni el español formal de los contratos. Mi idioma, mi acento. Eso fue lo primero que me rompió. No una visión, no una figura de luz, que me hablara como me hablan los míos. Necesito que entiendas por qué eso importó. Pasé 27 años en el sistema bancario mexicano, usando el lenguaje de las finanzas como una armadura. Tasas de referencia, rendimientos ajustados al riesgo, instrumentos de cobertura cambiaria. Ese lenguaje es una barrera entre el sistema y las personas a quienes el sistema afecta. Yo sabía construir esa barrera, y lo hacía todos los días sin pensarlo. Él no usó esa barrera, usó mi idioma, el idioma de mi abuela, de mis hijos cuando eran pequeños, de mi esposa Graciela cuando me dice algo importante, el idioma en que uno habla cuando no está actuando. Y yo entendí en ese instante que lo que me iba a decir requería que yo entendiera perfectamente, sin ambigüedad posible, sin espacio para el malentendido o la evasión que a veces construimos cuando escuchamos algo que no queremos oír. Me mostró el sistema financiero, no como yo lo había conocido desde adentro. Lo vi desde afuera, desde arriba, como si fuera una maqueta transparente de algo enorme. Vi los flujos de capital moviéndose como sangre dentro de venas. Vi los nodos, donde se toman las decisiones que afectan a millones de personas sin que esas personas lo sepan. Vi la diferencia entre lo que los bancos muestran a sus clientes y lo que realmente ocurre en los niveles superiores de la estructura. Y lo que sentí al verlo no fue sorpresa, fue confirmación. Trabajé 27 años dentro de ese sistema. Firmé miles de contratos. Asistí a reuniones donde se decidían cosas que nunca aparecerían en ningún boletín público. Había visto suficiente para sospechar ciertas cosas sobre cómo funciona realmente el sistema. Pero uno sospecha,
y luego archiva la sospecha porque tiene una hipoteca que pagar y 2 hijos que llevar a la universidad y una vida construida dentro del mismo sistema que sospecha. Lo que él me mostró desde ese punto de observación fue que mis sospechas eran exactas, no exageradas, exactas. Y después de mostrarme la arquitectura completa del sistema, señaló algo específico: el peso mexicano. Me lo mostró en su historia, no como un dato económico, como un patrón. Las devaluaciones de 1976, de 1982, de 1994, no como accidentes de la política económica, ni como consecuencias inevitables de crisis externas, como ciclos, como si cada colapso del peso hubiera sido un ensayo para algo más grande que todavía no había llegado. Quiero que te detengas aquí un momento. Si usted tiene más de 50 años y vivió en México en el 94, sabe exactamente de qué estoy hablando. Sabe lo que se siente cuando amanece un día ordinario y de repente tu dinero vale la mitad. Sabe el miedo de abrir el periódico y ver los números y no entender cómo fue posible que nadie te avisara. Sabe la sensación de haber hecho todo bien, trabajado, ahorrado, confiado en el sistema, y que eso no haya sido suficiente. Esa sensación no fue accidente, fue consecuencia de un sistema que funciona de cierta manera, y el sistema no ha cambiado de naturaleza desde entonces. Lo que cambió fue la escala de lo que se viene, porque lo que él me mostró a continuación fue la fecha. No me la dijo como un número, me la mostró como si me enseñara un punto específico, en una línea de tiempo que yo podía ver completa, hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. Un punto con una concentración de consecuencias tan densa que era imposible no reconocerlo como el momento al que apuntaban todos los patrones anteriores. Estamos hablando de 2026, segunda mitad del año. No te voy a dar una fecha de día y mes, porque lo que me fue mostrado no era un evento único, con un horario preciso. Era un detonador con un rango. Lo que sí me fue mostrado con claridad absoluta fue el mecanismo. Y ese mecanismo es lo que necesitas entender. Hay una decisión de política monetaria internacional, no tomada en México, tomada en otro lugar y referida a México, que precipita una caída del peso que supera en velocidad y profundidad cualquier cosa que hayamos visto antes. No porque México esté en peor condición que en el 94, sino porque el nivel de exposición de las cuentas bancarias mexicanas a ese movimiento es mucho mayor ahora. Más personas tienen más dinero en el sistema formal, más dinero en pesos, más dependencia de instrumentos denominados en pesos. Y lo que me fue mostrado sobre ese momento fue esto: va a haber un periodo, no de horas, de días, durante el cual las cuentas bancarias de millones de mexicanos van a quedar inaccesibles. No desaparecerán en un sentido permanente, pero en ese periodo de congelamiento, la gente que dependa exclusivamente de lo que tiene en el banco no va a poder acceder a ello. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo venía? ¿Alguna vez miraste las noticias financieras y sentiste no sorpresa, sino confirmación de algo que ya sabías? ¿Alguna vez le dijiste a alguien lo que estabas sintiendo sobre el sistema y lo viste mirarte como si estuvieras exagerando? Esa sensación no es exageración. Esa sensación es información. Pero eso fue solo la primera capa de lo que me mostraron. Lo que vino después fue más personal y más difícil de cargar, porque después de mostrarme el sistema y la fecha y el mecanismo, la figura me habló sobre mí. Me mostró algo que ninguna proyección de riesgo cambiario puede contener.
Me mostró el momento exacto en que mi hijo Andrés, que tiene 22 años y está estudiando finanzas en el ITESO, siguiendo mis pasos, iba a tomar una decisión con sus ahorros que lo dejaría expuesto a exactamente lo que yo había visto. No me lo mostró como una amenaza, me lo mostró como una consecuencia natural de que yo guardara silencio. Tengo que pausar aquí, porque esto es lo más difícil de lo que estoy diciéndote hoy. Hay algo que no entiendes sobre el sistema bancario cuando estás dentro de él. Lo que entiendes cuando lo ves desde afuera es que el sistema está construido para que la gente no mire sus números con honestidad. No por malicia en cada persona que trabaja dentro del sistema. Yo trabajé 27 años ahí y no me considero una mala persona, sino porque el sistema funciona mejor cuando los clientes no cuestionan, cuando confían, cuando firman sin leer del todo, cuando renuevan los instrumentos porque el gerente de la sucursal les dijo que era lo mejor, y ese gerente les inspira confianza. Yo fui ese gerente, muchas veces, y lo que la figura me mostró desde ese punto de observación fue que toda la autoridad que yo había construido en 27 años dentro del sistema tenía un único propósito legítimo: ser usada para decirle a la gente lo que yo estaba viendo ahora desde afuera, no para vender fondos de inversión, para esto. Me mostró específicamente qué señales aparecen antes del evento, no las señales que los economistas publican en sus reportes después de que ya ocurrió todo, las señales que aparecen 3, 4 meses antes y que el sistema está diseñado para que parezcan ruido ordinario. Una decisión de la Reserva Federal que parece técnica, un movimiento de reservas internacionales que se reporta en página 6 de los periódicos financieros, una pequeña corrección en el tipo de cambio que los analistas explican con 3 párrafos tranquilizadores. Esas señales ya están comenzando a aparecer. No te lo digo para asustarte, te lo digo porque fue exactamente lo que me dijeron que te dijera, porque la figura me habló de ti, no de ti como concepto abstracto, de las personas específicas que iban a escuchar esto. Me dijo que lo que me estaba mostrando no era para que yo lo guardara como un conocimiento privado, que protegiera a mi familia mientras el resto del mundo se enteraba demasiado tarde. Me dijo que la razón por la que yo había pasado 27 años dentro del sistema bancario, con acceso a su funcionamiento real, era para que cuando llegara el momento de hablar sobre esto, tuviera credibilidad, para que no fuera el testimonio de un visionario sin contexto, para que fuera el testimonio de alguien que conoce los mecanismos desde adentro y que los vio confirmados desde el otro lado. Fui elegido para esto, no porque sea especial. Fui elegido porque soy útil para este propósito específico. Deja que eso aterrice. Porque lo que implica es que si estás escuchando esto, no llegaste aquí por accidente. Permíteme contarte lo que me costó entender eso. Cuando regresé, no dormí durante 4 días. No por dolor físico. La recuperación cardíaca fue relativamente rápida. Pero lo que había visto me perseguía con una claridad que ningún sueño ni recuerdo de mi vida había tenido jamás. Más nítido que cualquier memoria, más permanente que cualquier experiencia. Y lo primero que sentí cuando entendí que iba a tener que hablar de esto fue terror. No el terror de que no me creyeran, el terror de que me creyeran y yo me equivocara. El terror de que lo que vi fuera una alucinación producto de la hipoxia cerebral durante el paro cardíaco, y que yo estuviera a punto de destruir mi reputación de 27 años sobre la base de lo que los médicos llaman un fenómeno neurológico de fin de vida. Me aferré a esa posibilidad durante más de un año. Renuncié a mi cargo en el banco en febrero de 2024. Sí. Retiré mis propios ahorros del sistema bancario formal. Sí.
Le dije algo a Graciela, no todo, pero algo suficiente para que tomáramos algunas decisiones distintas sobre nuestras finanzas familiares. Sí, pero no hablé públicamente. Me dije que esperaría, que si lo que había visto era real, habría señales que lo confirmarían. Y las hubo. Las he visto aparecer, una por una, en el orden aproximado en que me fueron mostradas. Pero seguí callado. Hasta enero de 2025, cuando Andrés me dijo que estaba pensando en invertir todos sus ahorros universitarios en un instrumento financiero en pesos a largo plazo. Fue como recibir el mismo golpe en el pecho 2 veces, y entendí que guardar silencio para protegerme a mí mismo, mientras mi propio hijo caminaba hacia lo que yo había visto, era una traición. No a una institución, no a una idea abstracta de la responsabilidad, una traición a la razón específica por la que me habían regresado. Hay algo que la figura me dijo en ese lugar, y necesito repetírtelo ahora exactamente como fue dicho, porque es lo más importante de todo lo que te he contado hoy. Me dijo, el conocimiento que no se comparte en el momento correcto no es conocimiento, es complicidad. El conocimiento que no se comparte en el momento correcto no es conocimiento, es complicidad. He cargado esa frase desde el 14 de noviembre de 2023. La cargo cuando me levanto a las 5:30 de la mañana y ya no reviso los mercados asiáticos, sino que me siento en silencio con lo que sé. La cargo cuando veo a Andrés tomar decisiones financieras y tengo que medir cuánto decirle sin que suene a que su padre perdió la cabeza junto con el ritmo cardíaco. La cargo cuando veo las noticias y reconozco las señales que me fueron mostradas. No te voy a pedir que me crean, te voy a pedir algo más concreto. Esta semana quiero que hagas una sola cosa, solo una, antes del domingo. Siéntate con una hoja de papel, no con el teléfono, no con una aplicación bancaria, con papel y pluma, y escribe lo que tienes en el sistema bancario, no para entrar en pánico, para verlo con claridad. ¿Cuánto? ¿En qué cuentas? ¿En qué instrumentos? ¿En pesos? ¿En plazos fijos? ¿En fondos de inversión denominados en pesos? Porque lo que la figura me mostró fue que la mayoría de las personas que van a enfrentar dificultades en ese periodo no lo van a enfrentar porque no tenían los medios para haber actuado antes. Lo van a enfrentar porque nunca miraron sus números con honestidad suficiente como para tomar decisiones diferentes. El sistema está diseñado para que uno no mire, para que uno confíe en el gerente de la sucursal, en el estado de cuenta mensual que llega ya procesado y presentado de una manera tranquilizadora, en los análisis de los economistas que explican cualquier señal de alarma con el vocabulario de la normalidad. Yo fui parte de ese diseño, 27 años. Ahora te estoy diciendo, mira, no te estoy diciendo qué hacer con lo que encuentres cuando mires. Eso depende de tu situación específica, de tu familia, de lo que ya tienes y de lo que necesitas. No soy tu asesor financiero y deliberadamente no estoy en ese rol. Lo que sí te estoy diciendo, lo que me fue dicho que te dijera, es que la primera acción es la claridad. Ver lo que tienes. Saber exactamente dónde está. Entender qué pasaría si el acceso a eso se interrumpiera durante 72 horas. No permanentemente, 72 horas. Piénsalo como un ejercicio mental. ¿Tienes lo que necesitas para funcionar 72 horas sin acceso a tu cuenta bancaria? ¿Tiene tu familia lo que necesita? Si la respuesta es no,
Eso es lo que necesitas resolver primero. Eso no es paranoia. Eso es lo que un buen administrador de riesgos hace antes de que el riesgo se materialice. Pasé 27 años enseñándole eso a otros con respecto a sus carteras de inversión. Nunca lo apliqué a la pregunta más básica de todas. Ahora lo aplico. Si llegaste hasta aquí, no fue por accidente. Yo no creo en los accidentes. Ya no. Desde el 14 de noviembre de 2023. Si llegaste hasta aquí, es porque hay algo que ya sabías y que necesitabas escuchar, de alguien con contexto suficiente para que aterrizara de otra manera. No de un analista económico, no de un vidente, de alguien que pasó 27 años dentro del sistema bancario mexicano, que lo conoce desde adentro, que murió clínicamente y vio desde el otro lado exactamente lo que el sistema tiene adelante. Hay algo que me fue dicho en ese lugar, para las personas que iban a escuchar esto. Me fue dicho con la misma claridad con que te estoy hablando ahora. Y fue esto: los que lleguen a tiempo todavía pueden protegerse. La advertencia existe porque la protección es posible. Si no hubiera nada que hacer, no habría razón para la advertencia. La advertencia existe porque la protección es posible. Eso es lo que regresé a decirte. Si lo que compartí hoy te llegó, te pido que te suscribas a este canal. No porque necesite los números, sino porque hay más relatos como el mío, y creo que tú eres alguien que necesita escucharlos. Cada suscripción es una decisión de que este tipo de testimonio, específico, documentado, incómodo, merece llegar más lejos que el algoritmo normalmente lo dejaría llegar. En los comentarios, quiero preguntarte algo concreto, ligado a lo que compartí hoy. ¿Cuál es la única cosa financiera que has estado postergando y sabes que deberías revisar? No te pido que la resuelvas ahora mismo, te pido que la escribas. A veces nombrarlo en voz alta es el primer paso que hace posible todos los que siguen. Si tienes a alguien cercano que tiene ahorros en pesos y que merece escuchar esto, compártelo. No con comentario, no con explicación, solo compártelo. Quien necesite escucharlo lo escuchará. Regresé por una razón. Sigo convenciéndome de eso cada mañana, cuando me levanto, y todavía soy quien tiene que vivir sabiendo lo que sé. Hay días que ese peso es difícil, pero hay días como este, en que puedo decirlo directamente, en que siento que la razón del regreso tiene sentido. Lo que sea que viene, y algo viene, espero que esto te llegue a tiempo.